Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 7. Victoria sobre la tentación. No nos metas en tentación. Lucas 11:4. Les invito a que oremos. Buen Dios y Padre nuestro, una vez más, buenos días y muchas gracias, Señor, por este buen momento que podemos tener delante de ti. Gracias, Señor, por hoy y tus nuevas misericordias, Señor, las que nos concedes cada mañana. Gracias a la fidelidad al pacto que hiciste con tu Hijo Jesucristo, Señor, en el cual aseguraste que todos aquellos por los cuales Él iría a la cruz serían preservados, ninguno se perdería y por lo tanto nada ni nadie los arrebataría de tu mano ni de la mano de tu Hijo, quien murió por ellos. Gracias, Señor, porque esa gracia que nos concedes en esas nuevas misericordias, por ellas somos sostenidos, Señor, en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de tinieblas, en este mundo lleno de perversidad y de constantes ataques a tu iglesia, a tus hijos, a tu rebaño, pero por tu misma gracia y por tu misma misericordia, no solamente somos sostenidos en ti, Señor, ante nuestras debilidades, sino que también somos preservados ante todos esos ataques que vienen constantemente contra tu iglesia, Señor, contra cada uno de tus redimidos, de tus elegidos, de tus hijos, Señor. Gracias porque es la manera en cómo preserva nuestra vida y cómo nos ayudas, por lo tanto, a perseverar en este caminar hasta el fin de nuestros días, Señor. Aquí estamos, Dios de la gloria, delante de ti, Señor, agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu inmensa misericordia, agradecidos porque nos sostienes y nos concedes, Dios de la gloria, permanecer siempre perseverantes hasta el fin, bendito Dios. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, de los diferentes lugares de Colombia, Señor, y si hay algún hermano fuera del país, gracias por concedernos el poder estar aquí en este momento, Señor, si bien no juntos físicamente, si unánimes en el Espíritu, Señor, si en armonía, porque el objetivo por el cual estamos aquí reunidos, Señor, delante de ti, es para darte honor, para darte gloria, para darte alabanza y para darte toda la exaltación de la cual tú eres digno, Señor. Gracias. Muchas gracias te damos porque podemos acercarnos delante de tu maravillosa y santa presencia, Señor. ¿Cómo no de agradecerte? ¿Cómo no hemos de levantarnos o de iniciar este momento con gratitud, Señor? Si estás a nuestro favor, si tu mano poderosa, Señor, está a favor nuestro para sostenernos, cuidarnos y ante nuestras lamentables, tristes, dolorosas y a veces vergonzosas caídas, Señor, pues estás ahí, oh Dios, como Padre nuestro, para extender tu mano y restaurarnos y levantarnos, Señor. ¿Cómo no hemos de estar confiados en un Padre tan amoroso, tan lleno de gracia, tan misericordioso y que aún ante sus disciplinas, Señor, no hay carencia de amor, sino que todo su amor está ahí entregado, desbordado para con nosotros, bendito Dios. Gracias. Gracias, Señor. Ciertamente, como exaltaría el apóstol Pablo, bendito tú, oh Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y lo has hecho en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Y gracias porque parte de esas bendiciones son tu gracia y tu misericordia. Y por eso, Señor, al acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia, es que las podemos hallar, Señor, para este y cada día de oportuno socorro. Muchas gracias por este buen momento en el cual estamos delante de ti. Todo sea para tu gloria y honra por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar lectura a nuestro devocional de hoy, titulado, o del de hoy que es febrero 7, titulado Victoria sobre la tentación. Así que si algún hermano quiere dar lectura de este devocional, puede levantar la mano y ahí está la hermana Andrea.
para dar lectura al devocional. Bien, pues, hermano. Buenos días, hermanos. Bueno, febrero 7. Victoria sobre la tentación. No nos metas en tentación. Lucas 11:4. La Biblia enseña claramente que Dios no es el autor del pecado ni de la tentación. Él no tienta a nadie. Santiago 1:3. Si ese es el caso, ¿por qué orar para que Dios no nos meta en tentación? ¿Qué exactamente le estamos pidiendo a Dios que haga o que no haga? Encontramos la respuesta en la sutil distinción entre la prueba y la tentación. Cuando oramos, Señor, no nos metas en tentación, lo que estamos diciendo en realidad es, Dios, ayúdanos para que no permitamos que las pruebas que vienen de ti se vuelvan tentaciones donde Satanás pueda obrar el mal. Asimismo, estamos pidiéndole que no nos pase por pruebas sin su presencia y poder, que son lo que nos mantiene firmes en ellas en fe y en gozo en lugar de hundirnos en desesperación o incredulidad. Por tanto, esta frase del Padre Nuestro es importante, ya que nos recuerda y necesitamos el recordatorio de la realidad y la proximidad de la tentación. En Génesis 4, Dios advierte a Caín, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero, y aquí viene la exhortación, tú debes dominar. Génesis 4:7. Tristemente, Caín no respondió pidiéndole a Dios que le diera todo lo necesario para dominar el pecado. En lugar de permitir que éste lo dominara y lo arruinara. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a no cometer el mismo error. Dada la tentación, dada la tendencia del pecado a consumirnos, no debemos solo pedirle a Dios que no nos meta en tentación y luego creer que el asunto ha sido resuelto. No, nuestras acciones deben corresponder con nuestras oraciones. Si en verdad le pedimos ayuda al Señor para no violar sus santos mandamientos, entonces no debemos colocarnos sin pensar o sin necesidad y tampoco de manera voluntaria al alcance del pecado. Dios está dispuesto y es todopoderoso para ayudarnos a luchar contra la tentación. Él está totalmente comprometido en su pacto de amor con asegurarse de que ninguno de sus hijos caiga en las garras del pecado. Nunca habrá una ocasión en nuestra vida cuando la tentación a pecar sea tan fuerte que la gracia y el poder de Dios no puedan darnos el poder para vencerlo. Tal como nos recuerda la Escritura, fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. 1 Corintios 10:3. Tampoco habrá un fracaso en resistir a la tentación que no pueda ser cubierto por la sangre de Cristo. Por lo tanto, en cada situación y al enfrentar cada tentación, recuerda esto. En Cristo estamos en el bando vencedor. Tú puedes resistir porque tienes al Espíritu que te guía y te protege. ¿Qué tentaciones regulares para desobedecer enfrentas en este momento? ¿En qué lugares o momentos tus pruebas se convierten en tentaciones? Pide la ayuda de Dios ahora mismo, porque la necesitas y porque Él está listo para brindar. Para meditar, Lucas 4, del 1 al 3. Muchas gracias, hermano. Bueno, mis hermanos, ahí tenemos entonces un buen devocional respecto a esta parte de la oración. Recuerde que lo que es mañana, ¿hoy qué es? Mañana miércoles y jueves estaremos tratando también esta parte de lo que tiene que ver con las frases que aparecen en el Padre Nuestro, ¿no? Y estamos tratando este punto donde el Señor nos guía a orar, ¿no? Líbranos del mal, no nos metas en tentación y líbranos del mal, ¿no? Y, y hay que empezar, o el escritor del devocional empieza precisamente citando Santiago 1:13, cuando claramente enseña que Dios no es autor del pecado, ni Él
tienta a nadie. Entonces dice, si Dios no es el autor del pecado, ni Él tienta a nadie, ¿por qué nos está diciendo no nos metas en tentación? O sea, aquí hace referencia. Y aquí pasa el asunto, ¿no? De lo que tiene que ver con la distinción entre esas palabras prueba y tentación, ¿no? Porque hay una distinción en ellas y pues a veces las versiones o las traducciones bíblicas nos pueden dar una palabra, una frase traducida que en realidad pueda ser la otra. Y que aunque prueba y tentación terminan siendo, y escuche esto, terminan teniendo como una connotación similar, no son exactamente lo mismo. Por eso el escritor dice aquí que cuando oramos, Señor, no nos metas en tentación, lo que estamos diciendo en realidad, como Él quiere que interpretemos y debemos interpretar esa parte es, Dios, ayúdanos para que no permitamos que las pruebas que vienen de ti se vuelvan tentaciones donde Satanás pueda obrar mal. ¿Y qué es lo que debemos entonces comprender en el asunto entre la distinción entre una prueba y una tentación? Y es que las pruebas que son permitidas por Dios tienen un objetivo particular. Al ser permitidas por Dios, tienen como objetivo formar nuestra vida espiritual, lo que siempre entendemos como esa formación o ese crecimiento del carácter de Cristo en nosotros. Toda prueba tiene como objetivo eso, que ha sido permitida por Dios, tiene como objetivo nuestro crecimiento espiritual, es decir, que el carácter de Cristo cada día sea formado en nosotros. Sin embargo, y en las tentaciones, Satanás y sus demonios, porque recordemos que eso es un operar del poder de las tinieblas en contra de nosotros, en las tentaciones, Satanás y sus demonios tienen como objetivo nuestra destrucción espiritual. Y una destrucción que mientras más se lleva a cabo, mientras más pueda ser producida, mientras más cumpla su objetivo, pues muchísimo mejor para el poder de las tinieblas. Entonces, reitero, en las pruebas, el objetivo divino es nuestra formación y crecimiento espiritual, es decir, el carácter de Cristo cada vez más plasmado en nosotros. En las tentaciones, el objetivo diabólico es nuestra destrucción espiritual, que ese carácter de Cristo que cada vez es formado, pues cada vez sea denigrado en nuestras vidas. Entonces, por eso se debe plantear esa distinción entre pruebas y por eso el escritor pues nos ayuda a entenderlo de esa manera. Señor, Dios, ayúdanos para que no permitamos que las pruebas que vienen de ti pues se vuelvan tentaciones donde Satanás pueda obrar mal. Y por eso dice asimismo, estamos pidiéndole entonces que no nos pase por pruebas sin su presencia y poder, que son las que nos mantienen firmes en ella, en fe y en gozo, en lugar de hundirnos en desesperación y en credulidad. ¿Qué es lo que debemos entonces entender? Que al final de todo, en cada prueba habrá tentación. Y cada tentación al final es una prueba de parte de Dios para nosotros. Y reitero eso, en cada prueba siempre va a haber tentación. O sea, cada prueba que Dios permita en mi vida, cada circunstancia adversa que llegue a nuestra vida, es Dios probándonos. Es Dios, sea que la prueba venga directamente de parte de Él o que sea algo que Dios en su providencia quiso permitir. Bueno, es una prueba. Es una prueba de parte de Dios, pero en cada prueba siempre va a haber tentación, porque ante cada circunstancia adversa en nuestra vida, Satanás va a meter su mano. Él va a estar ahí, y va a estar ahí desde la gradería o desde la distancia, porque obviamente Él no tiene el directo permiso de entrar a atacarnos. Si Satanás tuviera el permiso directo a atacarnos, nos vuelve añicos. Y es por eso, y esto es debido a su derrota en la cruz del Calvario, y esto es lo que tiene que ver con esta restricción que Satanás tiene,
que el hecho, cuando Apocalipsis dice que Satanás fue atado por 1000 años, no significa que está totalmente restringido y que entonces él no puede hacer nada, sino que es su poder el que está restringido de tal manera que él no puede atacarnos directamente. Si nos atacara directamente, volvería allí con nuestra vida y todos los seres humanos entonces estarían absolutamente engañados y nadie pudiese, o el evangelio no pudiese extenderse. Entonces, es por eso que él puede desde la distancia atacarnos o tirarnos ataques indirectos, y ahí es donde entra lo que es el tema de la tentación, ¿no? Porque no puede hacerlo de manera directa como él quisiera hacerlo. Entonces, siempre en cada prueba él va a estar mirando cómo puede tentarnos, cómo puede atacarnos, como menciona ahí, con desesperación o con incredulidad. Y por eso, cada entonces tentación, y yo defino tentación como oportunidades para pecar, porque esas son las tentaciones, oportunidades que el enemigo nos concede, nos presenta para que pequemos, sea de pensamiento, sea de palabra, sea de acciones a cometer o de acciones a no cometer, ¿no? Cuando hablamos de lo bueno, de las responsabilidades que tenemos. Entonces, reitero por eso, cada prueba tendrá tentaciones, y cada tentación al final es una prueba que Dios permite que esté para que nosotros entonces podamos mostrar esa, como diría yo, esa finura espiritual que estamos teniendo con el Señor. Por tanto, esa frase que nos ofrece esta oración modelo, que algunos han llamado el Padre Nuestro, pues es importante. ¿Por qué? Porque nos recuerda, y créame, como dice el escritor, necesitamos este recordatorio de la realidad y la proximidad de la tentación. Hermanos, iniciamos el día, y por eso en alguna ocasión cuando hablamos del tema de la oración, mencionamos lo siguiente: necesitamos la oración, que es la que nos comunica con el Señor, porque cada día, no solamente, como dice el Señor, tiene su propio afán, sino que cada día tiene sus propias tentaciones. Es decir, cada día el enemigo nos va a estar atacando. Cada día el enemigo, que sabe o que conoce nuestras debilidades, hermano, va a estar colocando delante de nosotros oportunidades para pecar. Va a estar colocando va a estar organizando todo para sembrar pensamientos en nosotros. Va a estar colocando imágenes ante nosotros, sea a través de lo que vemos en la calle, a través de lo que vemos en internet, a través de lo que vemos en la televisión, a través de lo que escuchamos. Va a estar colocando circunstancias para movernos a pecar, y de por sí va a usar mayormente lo que tiene que ver con nuestras debilidades, porque Él conoce cuáles son nuestras debilidades. Así que, hermanos, tenemos entonces realmente la necesidad de estar aferrados al Señor, de estar conectados con nuestro Redentor. ¿Para qué? Para que Él nos ayude a poder pasar estas pruebas que día a día vamos a tener. El escritor aquí presenta a Génesis 4, donde Dios le advierte a Caín, donde le dice que el pecado está a la puerta y él lo codicia, el pecado lo desea, pero le exhorta: tú debes dominarlo. El problema obviamente es que Caín no va a poder hacerlo, es que luego de la caída el ser humano ya no tiene la capacidad de dominar el pecado, porque ahora el ser humano está bajo esclavitud del pecado. Es decir, en Cristo, a una persona sin Cristo jamás le podemos decir: vence tu pecado, porque el pecado lo tiene dominado, el pecado lo tiene esclavizado, lo tiene subyugado, y por eso Cristo viene a liberarnos del poder del pecado. Por eso Cristo viene a libertarnos. Cuando en Juan capítulo 8 el Señor les está hablando al pueblo de Israel, entre esos a los fariseos, a decirles: yo he venido a la libertad. Ellos dijeron: ¿libertad de qué? Si somos hijos de Abraham, no estamos bajo esclavitud. Sí es cierto que estaban bajo el imperio romano, pero no como en el tiempo de Egipto o de Babilonia. Ellos están simplemente bajo poderío, no bajo esclavitud. Entonces ellos dicen: no estamos esclavos, no estamos esclavizados y somos hijos de Abraham.
Y Cristo les dice, bueno, es que yo vine a liberarlos del poder del pecado, o les explica eso. Vine a liberarlos de eso. Ustedes son esclavos de aquello ante lo cual están rendidos, y eso es el pecado. Así que vine a liberarlos de ello. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos libera del poder del pecado y por lo tanto en Cristo y a partir de Cristo es que nosotros podemos empezar a hacer lo que antes no podíamos hacer. Dar una pelea contra el pecado, dar una batalla contra los deseos de la carne. Ahí es donde podemos empezar a decir al pecado, hey, no porque tú ya no me dominas. Y aquí les recomiendo como lectura, para que lo ponga por ahí a un lado, de oración, Romanos capítulo 6, donde es tan frentero el apóstol Pablo de cómo, al decirnos, cómo el pecado ya ahora en Cristo no puede reinar. Porque él antes nos señoreaba. El pecado era nuestro Señor, era nuestro Rey, pero en Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Ya el pecado entonces, dice Pablo, no puede reinar en nuestra vida de tal manera entonces que no podemos ofrecer los miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nosotros debemos presentarnos delante de Dios como instrumentos de justicia, como instrumentos de santificación. Es así como ahora en Cristo entonces debemos presentarnos delante de nuestro Señor. Dice acá, dice tristemente, bueno, Caín no respondió pidiéndole a Dios que le diera todo lo necesario para dominar el pecado, en lugar de permitir que éste lo dominara y lo arruinara. Por eso en el Padre Nuestro Jesús nos enseña a no cometer el mismo error. Es a pedirle al Señor, Señor, Padre, no nos metas en tentación, líbranos del mal. El domingo pasado citaba una frase de Agustín de Hipona, cuando dice, Agustín en sus oraciones, Agustín de Hipona decía, Señor, pídeme todo lo que quieras, pero dame todo lo que pides. Y explicaba que esa frase, Agustín lo que está diciendo es, Señor, pídeme que haga lo que quiera, pero dame la capacidad de hacerlo. Y esa frase la conecté con lo que dice el texto de Filipenses capítulo 2, cuando dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Él nos ha dado la capacidad para vivir para Él. De tal manera que ante todas esas peticiones que el Señor hace de obedecerle, ante todas esas exhortaciones que el Señor nos da de obedecer sus mandamientos a través de sus apóstoles, dados a través de sus apóstoles, nosotros tenemos la capacidad de cumplirlo. La gente dice, no, pero es que el cristianismo es muy difícil porque es que le pide hacer cosas que uno no es capaz de hacerlo. Claro, si no estás en Cristo, no eres capaz de hacerlo. Pero si estás en Cristo, eres capaz de hacerlo, pero eres capaz de hacerlo no porque ahora sí eres fuerte en tu voluntad, sino porque ahora tienes lo que antes no tenías. Tienes a Cristo reinando en tu vida y como ya lo hemos hablado, y ustedes ya lo saben, tenemos al Espíritu Santo de parte nuestra para hacer esas cosas que antes no podemos hacer. Por eso, como Agustín de Hipona, podemos orar, Señor, pídeme todo lo que quieras, pero dame todo lo que pides. Y el Señor nos ha concedido su gracia, a través de su gracia y misericordia, una vida nueva, regeneración, vida nueva, su Santo Espíritu y esas fuerzas diarias para poder hacerlo. Como dice Pablo en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, dada la tendencia del pecado a consumirnos, no debemos solo pedir a Dios que no nos meta en tentación y luego creer que el asunto ha sido resuelto. No, nuestras acciones, hermanos, deben corresponder con nuestras oraciones. Si en verdad pedimos ayuda al Señor para no violar, para no transgredir sus santos mandamientos, entonces no debemos colocarnos sin pensar o sin necesidad y tampoco de manera voluntaria al alcance del pecado, como se diría coloquialmente. No podemos colocarnos en bandeja de plata al enemigo.
No podemos colocarnos, tampoco creer, ojo con esto, tampoco creer que nosotros podemos enfrentar. No, yo al pecado me lo enfrento. Estando en el pentecostalismo se hablaba, alguna vez escuché del testimonio de un hermano que asistía a la iglesia, dice que cómo el Señor lo sacó de los prostíbulos porque iba a esto, y que cuando llegó a Cristo, dice que él dijo, no, ese era el pecado que antes me dominaba, así que yo voy a ir ahora a los prostíbulos y voy a predicar el evangelio porque ahora soy nueva criatura y yo puedo hacerlo. Y dice que se fue, y lamentablemente allá mismo quedó, y ya no quería otra vez ser restaurado porque tenía mucha vergüenza de que ese pecado del cual lo había sacado el Señor, pues se había dado cuenta que no había podido vencerlo. Pero ¿qué tenía que hacer él allá? Nada tenía que hacer. O sea, eso no significa que entonces, si el Señor me rescató de las garras del diablo, entonces ahora me lo voy a meter a la boca misma para decir, yo sí puedo vencerlo, es que yo soy duro, yo sí soy capaz. No, como dice el dicho, ¿no? O parte de, bueno, yo mencioné el dicho de que es mejor que digan aquí corrió el cobarde que aquí murió el valiente. Y hay otro dicho que alguna vez escuché, decía algo así como, se me olvidó, pero como indio que corre sirve para una próxima batalla, algo así, no sé, no lo recuerdo, si lo recuerdo usted lo puede escribir por ahí, pero, o como dirían también, no es mejor que digan aquí corrió la gallina que aquí murió el gallo. En el pecado es así, el pecado no es asunto de, valiente es el que se le enfrenta al pecado. No, valiente en Cristo es el que le huye al pecado. Por eso note cómo, o recuerde cómo Pablo menciona ante la idolatría, huid, ante la fornicación, huid, ante el pecado, nuestra forma de nosotros vencerlo o demostrar que realmente estamos en Cristo es resistiéndolo, es decir, manteniéndolo alejado lo más que pueda de nosotros. Alguna vez, y esto lo mencionaba en una ilustración, precisamente creo que hablando con el tema de la tentación, decía que alguna vez habían contratado, un señor quería contratar un conductor personal para su hija. Y entonces citó a 3 personas de los muchos, escogió a 3. Y entonces dijo, bueno, yo quiero que me digas, ¿tú qué tan cerca pudieses manejar de un abismo si vas con mi hija? Le dijo, no, yo soy capaz de andar a 1 centímetro del abismo, así soy yo de buen conductor. Dijo, bien. Pasó el segundo, dijo, ¿tú qué tan cerca puedes andar del borde de un abismo? Dijo, yo soy capaz de andar a medio centímetro, 5 milímetros cerca de un abismo, así soy yo de buen conductor. Y llamó al tercero y dijo, ¿tú qué tan cerca puedes manejar ahí al borde de un abismo? Dijo, no, yo me alejaría lo más que pueda de ese abismo si se trata de proteger la vida de su hija. Dijo, contratado. No se trata de qué tan cerca puedo yo vivir del peligro, es qué tan lejos puedo mantenerme, sobre todo por esto, hermano, que si usted y yo sabemos cuáles son nuestras debilidades, no se trata entonces de demostrar que ya yo soy fuerte ante mis debilidades. Se trata de demostrar qué tan dependiente soy yo de Dios ante mis debilidades, mis hermanos. No es aquí. Tenemos de los muchos ejemplos malos que tenemos en la Biblia, no seguir, tenemos al gran Sansón. El gran y fortachón Sansón. ¿Sí? El Hércules de la vida real, Sansón. Pero note que con toda y su fuerza, ¿qué pasaba ante sus debilidades? Era un total debilucho, enclenque, y cada vez que con su fuerza se metía ante sus pasiones, terminaba caído. Dice la Biblia con respecto a Dalila, aparte de que ya de por sí estaba mal estando con una mujer, rendido ante los pies de Dalila. Y dice que su arma fue reducida a mortal angustia. Hay una frase de Sansón, porque está que Dalila ahí no está viendo, está ciego de que Dalila lo quiere dañar porque le pide, y cada vez que supuestamente le descubría el secreto, venían como a dañarlo.
Y él ahí. Y cuando ya quiere caer en cuenta, cuando dice, no, ahora sí voy a huir, ya no puede. Su alma había sido reducida a mortal angustia. ¿Por qué? Por querer enfrentar el pecado, sus debilidades, a su propia fuerza. Tenemos un gran ejemplo de alguien fuerte físicamente, pero débil espiritualmente. No podemos entregarnos al pecado. Por eso es interesante lo que él dice aquí, ¿no? O sea, yo no puedo orar al Señor, líbrame, no me metas en tentación, líbrame del mal, y luego ir hacia el pecado o entregarme sin necesidad al alcance del pecado. Mire lo que dice, quiero que alguien me ayude a leer primera carta de Pedro, capítulo 2, vamos a leer versículo 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Que quiera leerlo, por favor, levanta su mano. Mi esposa, el hermano Carlos, dale. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que no murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así es. Hay dos cosas a resaltar. En el versículo 11, abstengáis. En el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Entonces, el asunto aquí es, así es, hermano, el avisado, el prudente ve el mal y se esconde, el simple paz y lleva el daño. Nosotros como creyentes, el llamado es esto, a abstenernos. Y note lo que dice Pedro, de los deseos carnales. Ahora, Pedro sabe, obviamente, que el pecado surge por algo que nos agrada a nosotros. Si el pecado fuese algo desagradable, pues no lo vamos a cometer. El asunto con el pecado y obviamente las tentaciones, que como le dije, las interpreto como oportunidades para pecar, el asunto es que son cosas agradables a nosotros, ¿verdad? Y Pedro dice, absténganse de eso que ustedes quieren hacer pecaminosamente, los deseos carnales. Pero note lo que dice, son deseos que batallan contra nuestra alma. Y Pedro dice, absténgase de ellos, procure no acceder a ellos, pero a la vez que usted se abstiene de los deseos carnales, tiene que estar haciendo algo. La vida cristiana no se trata de yo era borracho, ya no. ¿Y qué haces ahora? No, pues ya no tomo. Pero estás en alguna iglesia. No, ya no, simplemente ya estoy en mi casa y lo que antes me gastaba en trago, ahora me lo como en pollo asado, pollo frito, lo que sea. Y ya, no más. No se trata de dejar de hacer o dejar de ser. Se trata de dejar de hacer y empezar a hacer algo. Y Pedro, note lo que dice. Ustedes absténganse de los deseos carnales, pero mantengan una buena vida, y está hablando obviamente pues del cristianismo. Mantenga una buena manera de vivir con respecto a lo que tiene que ver con la fe cristiana. Entonces, pero note, es abstenerse. No puede decir, Señor, líbrame de la tentación, guárdame de pecar, pero voy y me meto o me conecto a intimidad con lugares o personas que no son de bien para mí. El joven no pudiese decir, algo pasaba, digamos, yo estudié en un colegio de hombres y era bastante fuerte, bastante pesado, porque en la masculinidad pecaminosa, pues cada uno buscaba tener su propio reino, ser el duro, mostrar qué tan tomatrago, qué tan fumador, qué tan drogadicto, qué tan promiscuo era. Entonces, y era bastante fuerte. Y llegué, bueno, cuando ya estaba estudiando, cuando llegué al cristianismo, ¿qué mantenía yo? Yo buscaba siempre alejarme de todos esos grupos, y cuando llegaban empezaban a veces me rodeaban y decir, evangélico, ¿por qué solo? Por aquí, por acá. Y entonces, evangélico, y usted no le dejan tal cosa, usted no permite, usted no puede. Entonces empezaba a predicarles evangelio. Pero pasaba, ya cuando les había predicado, entonces se quedaban al lado mío y empezaban a hablar de sus porquerías.
¿Qué hacía yo? Pues habían llegado a mi sitio ahí de ensimismamiento, entonces me tocaba retirarme, dejarlos con sus porquerías y hacerme a otro lado. No podía estar ahí. O sea, si yo sabía, por ejemplo, que ellos están en algún lugar riéndose, yo sabía de qué posiblemente se iban a estar riendo de sus porquerías. No podía llegar allá. Alguna vez a un joven que iba a la iglesia donde yo iba cuando inicié, yo vi que llegó a ese colegio. Y yo le dije, mi consejo es, él se llama, espero que esté vivo, se llama igual que yo, David, y dice, David, ojo con este colegio. Yo le dije, le usé la frase que usaron los israelitas con la tierra, los incrédulos con la tierra prometida. Yo le dije, ojo, porque este colegio es tierra que se traga a los cristianos si no están firmes. Me dijo, no, bueno, gracias. Como al mes, ya lo vi entre un grupo diciendo malas palabras. Entonces yo lo llamé aparte y le dije, David, ¿te acuerdas lo que te dije? Y me dijo, no, hermano, es que esto es muy difícil, por eso es que el que anda entre la miel algo se le pega. Decía, no, Señor, aléjate de ellos, si quieres búscame en el descanso y andamos, pero no, lamentablemente el joven pues se entregó y ya pasó a otro lado. Entonces nosotros debemos cuidarnos de eso, hermano, cuidarnos de aquellas personas que sabemos que no son influencias. Cuando dicen, cuando la gente quiere presentar el ejemplo de que Cristo andaba con los pecadores, yo decía, Cristo andaba para predicarles, no para estar de acuerdo con su propia vida o para ser partícipe de toda su pecaminosa forma de vivir. Asimismo nosotros, si voy a estar o voy a tener relación con el impío, es para yo ser luz en medio de tinieblas. Es para que él se convierta a mí, yo no a él, como le dice el Señor a Jeremías. Hermanos, Dios, dice acá, escribe el escritor, dice, Dios está dispuesto y es todopoderoso para ayudarnos a luchar contra la tentación. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Lo tengo aquí. Dice Romanos 8, 13. Para recordarlo. Creo que muchos lo sabemos. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, el creyente, hay una pregunta ante el texto que ya leímos y el que acabo de leer. ¿Puede el creyente abstenerse de los deseos de la carne? Y la respuesta es sí puede. Claro que sí puede. Si la Biblia dice que lo haga, es porque puede hacerlo. Pero tiene mucho que ver con lo que dije al principio. Estamos en Cristo. Yo no le puedo decir al impío, mire, impío, absténgase de los deseos carnales que va a tener contra su alma, porque dentro de él no hay una batalla por su alma. Él está entregado, él está totalmente secuestrado y está, como dije en alguna ocasión, felizmente secuestrado por su pecado. Él no está batallando. Por lo tanto, no le puedo decir absténgase. No le puedo decir tampoco al impío, mire, es que usted por el Espíritu de Dios puede vencer los deseos de la carne. O sea, eso es algo, yo tengo que clarificarle a él. Si voy a mencionar un texto como esto, voy a clarificarle que esto es lo que pasa en los creyentes, en los que están en Cristo. Era pregunta, venga, pero ustedes pecan, claro que pecamos, vergonzoso y lamentablemente pecamos, pero pecamos cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, porque el creyente tiene la capacidad de abstenerse de los deseos de la carne, precisamente porque tiene el Espíritu de Dios y porque por el Espíritu de Dios el creyente puede hacer morir las obras de la carne. Una de las famosas frases, o bueno, en los libros de John Owen con respecto a la mortificación del pecado es mata el pecado te matará a ti. Y es la realidad, basado en lo que dice Romanos 8:13. Si cedo los deseos de la carne voy a morir, si vivo conforme a los deseos de la carne voy a morir, pero si por el Espíritu de Dios que está en mí, entonces hago morir los deseos de la carne, que es otra forma de decir abstenerse de ellos, entonces voy a vivir, voy a mantenerme vivo en el Señor. Él está, hablando del Señor, totalmente comprometido en su pacto de amor
con asegurarse de que ninguno de sus hijos caiga en las garras del pecado. Él los liberó del poder del pecado. Por eso, como dice, les recomendé Romanos capítulo 6. Hermanos, ya el pecado no reina en nosotros. Y si el pecado no reina en nosotros, entonces no podemos entregarnos a él como si él todavía nos dominara. Cuando el creyente dice, es que yo no soy capaz de esto, de aquello, hay que preguntarse cómo está la vida espiritual. Hay que preguntarse qué es lo que está ocurriendo con respecto a nuestra comunión y dependencia del Señor. Porque el creyente sí, hermanos, sí tiene la capacidad. Hace poco hablábamos del tema de la amargura, creo, y una hermana al final dijo, me ha servido mucho porque me airo con facilidad, algo así dijo el hermano. Bueno, ante ese y cualquier otro pecado tenemos que pensar es de qué manera lo estamos nosotros venciendo o peleando contra él más bien. Porque hay gente que cree que los pecados, o hay creyentes que creen que la forma de nosotros derrotar el pecado es diciendo, no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. Viene la tentación hacia la ira, no me airo, no me airo, no me airo, no me airo. No. Si el hombre va por la calle y su debilidad es el tema de las mujeres y lo curvilíneas que a veces son, no las miro, no las miro, no las miro. No, yo no puedo vencer de esa manera si salí de mi casa sin tener vida espiritual, si no he tenido tiempo de oración, si no tengo la lectura y el estudio de la palabra de Dios aquí grabado en mi mente, dando vueltas y meditando en eso. Si no he tenido un tiempo de devoción al Señor, de realmente entregarme a Él, porque oración no es simplemente ir comiendo a la carrera, el desayuno, al Señor, y hacer frutos alimentos, y guárdame en el día, y que me vaya bien, y salir, ¡pum! Y pretender, hermanos, que vaya a vencer las tentaciones. Debo examinar mi vida espiritual. Debo examinar mi comportamiento cristiano, mi devoción, como dice Pablo, a Timoteo, mi ejercitarme, mi disciplina en la piedad cristiana para decir, estoy batallando genuinamente, estoy peleando verdaderamente, estoy teniendo comunión con el Espíritu de Dios, porque es por el Espíritu de Dios que yo puedo hacer morir los deseos de la carne. Así que reitero esto, hermanos, realmente Dios está dispuesto, es todopoderoso para ayudarnos a luchar contra la tentación. Él está totalmente comprometido en su pacto de amor con asegurarse de que ninguno de sus hijos caiga en las garras del pecado. Nunca, y escuche esto, hermano, nunca habrá, porque eso es real, nunca habrá una ocasión en nuestra vida cuando la tentación a pecar sea tan fuerte que la gracia y el poder de Dios no pueda darnos el poder para vencer. Ante las pruebas o dificultades, creo que en algún momento decía, puede ser que lo haya hecho en el devocional, los devocionales, es que hay momentos que surge la frase, no, es que no puedo con esto, es que no puedo ante esta dificultad. Pudiese surgir la frase, es que yo no puedo ante esta tentación. Todos podemos, hermano, y podemos, no porque eso sea una frase positivista, ¿no? De la nueva era, si lo crees, lo creas, como dice una presentadora de televisión. No es eso, es que cada prueba que venga a mi vida, o cada tentación que se me ponga enfrente, podemos vencerlo. ¿Por qué? Porque Dios no nos dejará ser tentados ni probados más allá de nuestras fuerzas. Y eso es una promesa. Lo dice 1 Corintios 10:13. Ahí está en el devocional. Y él lo cita, creo que es de la Biblia de las Américas, ¿no? Fiel es Dios. Y me gusta esa frase como lo menciona. Fiel es Dios. Fiel es Dios que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar o resistir, sino que juntamente con la tentación o prueba nos concederá o nos proveerá la salida, o como dice aquí, la vía de escape. Hermano, ante cada tentación, como dije ahorita, recuerde que cada prueba tiene su tentación, porque ante cada prueba el enemigo va a estar tentándonos con incredulidad, con oportunidades para pecar, con desesperación, con afán, con ansiedad, etc. Ante cada prueba va a haber la tentación. Y cada tentación al final es una prueba, ¿sí? Que Dios ha permitido. Cuando la tentación viene, si bien no es Dios quien nos tienta, es Dios quien permite la tentación.
Y créame, estoy seguro que hay muchas tentaciones que el enemigo ha querido colocar en nuestra vida que Dios dice no. ¿Por qué? Porque sabe que esa no la podemos. Porque conoce nuestra capacidad, porque sabe cómo estamos. Dice no, esa no. Esa dificultad no. ¿Sí? Porque conocen nuestra capacidad. Porque sabe cómo estamos en ese momento. Pero cada prueba o tentación que viene a nuestra vida, hermano, la podemos pasar. Pastor, pero si es así, ¿por qué hay tentaciones que han venido y no las he vencido? Bueno, porque entonces es una forma de Dios decirte, con esto te estoy diciendo cómo está tu vida espiritual. Con esto te estoy diciendo qué tanto estás dependiendo de mí. Cuando he terminado cediendo a una tentación, ahí estoy diciendo, ahí estoy hablando del calibre de mi vida espiritual. Porque si Dios ha dicho que Él no va a permitir que ninguna tentación que sea más allá de mis fuerzas venga a mi vida, es porque así es. Y si Él ha dicho que juntamente con la tentación da la salida, es porque así es. La razón por la cual cuando viene la tentación yo no veo la salida es porque mi vida espiritual y mi comunión con Dios no está tan fuerte. Y por eso, aunque la salida está gigantesca, yo prefiero mirar la tentación y termino arrastrado hacia la tentación. Porque Dios es fiel para no concedernos ninguna tentación o no permitir ninguna tentación más allá de nuestras fuerzas. El problema no está en Dios que falló, el problema está en nosotros que no vimos la salida que Dios nos concedió. El problema está en nosotros que no corrimos ante la presencia del Señor. Alguna vez les hablaba de Josafat cuando le dijo, y creo que ahí hablábamos de la prueba, creo que precisamente en eso hablábamos de qué debemos hacer ante la adversidad. Cuando a Josafat le vinieron los 3 ejércitos, él podía desesperarse y salir como loco a ofrecer el botín o premios, ofrendas de paz a sus enemigos, lo cual no se lo había recibido. Él lo que hizo fue humillarse ante la presencia del Señor. Hay tentaciones, hermano, hay tentaciones a pecar que puede implicar algo, que en un momento podamos correr, que en el momento podamos huir. Hay tentaciones que implican, hermano, que implican una decisión a si voy hacia ese lugar o no. Pero hay tentaciones en las cuales están ahí y yo no puedo correr. A veces si están en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde lo que implica es que de mi mente tengo que empezar a gritarle a mi Señor que me ayude, ¿verdad? Y mirar las formas en cómo puedo huir de eso. Pero de que el Señor está ahí, hermanos, para ayudarnos está ahí. Ahora, lamentablemente por nuestra humana debilidad, por nuestra humana y pecaminosa debilidad, terminamos cediendo. Y ojo aquí con esto, porque es también algo que tenemos que tener muy claro. Tampoco, hermanos, habrá un fracaso en resistir a la tentación que no pueda ser cubierto con la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. Lamentablemente, por nuestras debilidades, hay tentaciones, hay oportunidades a pecar ante las cuales terminamos cediendo. Sea lo que sea el área, ¿no? Recuerda que pecar o tentaciones no es simplemente el asunto de la inmoralidad sexual. Tentaciones está la ira, el enojo, ya lo hemos hablado, ¿no? Sea lo que sea, cuando lamentable y vergonzosamente terminamos cediendo a eso, no hay pecado, contaminación que surja de ese fracaso ante la tentación que la sangre de Cristo no cubra. Mire lo que dice, yo sé que usted lo conoce, pero leamos 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Léelo, hermana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué dice el capítulo 2, versículo 1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es. Ahí dice, puede decir abogado, puede decir intermediario, pero quiero regresar a ese versículo 9, porque note que él dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo. Note que no dice, Él es amoroso y misericordioso, que debiese ser más aplicado, desde mi perspectiva, para hablar del tema de perdón de pecados. Dice, Él es fiel y justo. ¿Por qué dice Él es fiel y justo? Porque el perdón de nuestros pecados no está basado tanto
la seguridad del perdón de mis pecados no está basado primariamente en mi arrepentimiento, en mi reconocimiento del pecado y mi arrepentimiento genuino. El perdón de pecados está asegurado en la obra de Cristo. La obra de Cristo, la muerte de Cristo, fue ese compromiso que el Hijo hizo con el Padre de ser la manera en cómo redimiría a aquellos elegidos del Padre y que fueron entregados al Hijo, como dice Juan capítulo 6, ¿no? O como explica Juan capítulo 6. Entonces, ahora, el compromiso entonces del Hijo de morir, de redimir a esas personas a través de su muerte y su sangre, el compromiso del Padre es que entonces, al Él entregar su vida, esos elegidos y por los cuales le entrega el Padre al Hijo y el Hijo los redime muriendo por ellos, el compromiso es que para ellos va a haber perdón. Si Él muere por ellos, entonces, si Él perfectamente muere por ellos, entregando su vida, derramando su sangre, habrá seguridad de perdón. Y por eso, cuando confesamos nuestros pecados, la frase de Juan es: Él es fiel y justo. ¿Fiel a quién? A su Hijo. Fiel al pacto que hizo con su Hijo. Él es justo de tal manera que si Él entonces aseguró que habría perdón para aquellos que viviesen por medio de Cristo, entonces así será. Por eso, si bien el Señor ciertamente es amoroso y misericordioso al perdonar nuestros pecados, en este caso la seguridad de nuestro perdón está basada no en mi confesión y arrepentimiento genuino, sino en la obra de Cristo. Y por eso Él dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es decir, Él es fiel al comprometerse, Él es fiel a lo que habló con su Hijo, a lo que se comprometió con su Hijo en ese pacto de gracia, en ese pacto de redención. Y por eso es maravilloso y por eso hay más fuerza en decir es fiel y justo que en decir es amoroso y misericordioso, porque es un recordatorio de que el compromiso de Dios perdonarnos no es primariamente con nosotros, sino primariamente con su Hijo. Y en eso, a Dios gracias, nosotros somos beneficiados. Mis hermanos, por eso, o por lo tanto, en cada situación y al enfrentar cada tentación, recuerda esto: en Cristo estamos en el bando vencedor. A Dios gracias. Y obviamente esto jamás, hermano, jamás la gracia, jamás la misericordia, jamás las promesas que tenemos en Cristo pueden y deben llevarnos a actuar cínicamente, como pecar y decir, bueno, alguna vez estando en mi era de pentecostal, estuve en una vigilia y decía un predicador, decía que alguna vez una mujer lo estaba invitando a tener intimidad, es decir, a engañar a su esposa, y él decía que esta mujer le decía, pastor, no pasa nada, ya usted se mete 3 días de ayuno, le pide perdón a Dios y ya, salió. Y él decía, nos explicaba eso, de cómo el enemigo puede llevarlo a esa facilidad, pero ahora, él decía, eso es algo que se lo estaba diciendo a alguien, pero esa frase puede estar fácilmente en nuestra mente. Bueno, pues peco y así como el católico peca y reza empata, pues el cristiano peca y ora y empata. Ya, listo. Hermanos, jamás guárdenos el Señor siempre de usar la gracia y la misericordia, de usar la sangre de Cristo de manera cínica, porque ahí entonces no estaríamos recibiendo perdón, estaríamos añadiendo pecados a nuestros pecados. Jamás que el hecho de que esta verdad sea verdad, estamos en el bando vencedor, Cristo es nuestro abogado, jamás podemos usarlo, hermano, como una herramienta, como una motivación para pecar, porque después seremos perdonados, porque te estarías engañando, hermano, porque en realidad, como dije, no estarías recibiendo perdón de pecados, estarías añadiendo pecado a tus pecados, y terribles pecados. Tú puedes resistir porque tienes al Espíritu que te guía y te protege. Recuerde, Romanos 8:13, y recuerde, el Espíritu Santo es nuestro consolador y también nuestro ayudador. Y preguntas aquí, reflexivas. ¿Qué
¿Qué tentaciones regulares para desobedecer enfrentas en este momento? ¿En qué lugares o momentos tus pruebas se convierten en tentaciones? Y ante eso, ante lo que puedas responder, ante esas dos preguntas que acabo de hacer, ¿qué tentaciones regulares para desobedecer enfrentas en este momento? ¿Y en qué lugares o momentos tus pruebas se convierten en tentaciones? Mis amados hermanos, ante esas, la respuesta que pueda dar, esta es una realidad. Pídele a Dios la ayuda ahora mismo porque la necesitas y porque Él está listo para brindarla. Sea que tú digas, en este momento estoy full, en este momento estoy bien, hermano, no dejes de pedir la ayuda al Señor. Jamás te confíes, como dice Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Jamás te confíes de que estás bien espiritualmente, estás full, estás en lo mejor de tu vida cristiana. Bien, sigue perseverando, hermano, porque el enemigo no se va a medir. Y como a veces he dicho a mis hermanos acá, el enemigo a veces en su desesperación va a tirar lo que sea, va a tirar. Y a veces te va a ofrecer cosas que sí, ya usted hasta a ojos cerrados va a decir, no, eso no lo quiero. Pero jamás te confíes, el enemigo siempre va a estar colocando cáscaras, es decir, te va a estar presentando oportunidades para pecar por cada área. Así no vayas a caer, te las va a estar ahí. ¿Por qué? Porque él, como acomode lugar, o va a sembrar. Recuerde que el pecado inicia acá, en la mente, deseando el pecado. Cuando tú deseas el pecado, cuando viene la tentación y tú empiezas a acariciarlo en tu mente, ahí es pecado. Ahora, el paso siguiente, que es más terrible, más fuerte, es acometer eso que ya tú deseaste. Ya con el pensamiento hay que pedir perdón. Pero no te engañes, porque puede ser que alguien diga, recordaba, alguna ocasión me decía, cómo ante una tentación, con una mujer, dice que esta mujer le había dicho, él estaba luchando ante eso, porque bueno, luchando y no, porque precisamente fue a donde esta mujer, y estando donde esta mujer, pues estaba dándose una situación bastante fuerte, y él dijo, no, porque ya lo tengo en mi pensamiento, no, y él decía, ay, pues si ya lo pensó es porque ya lo hizo, así que consumamos esto, pero él dice que salió, o sea, logró salir. Obviamente ya había pecado, o sea, ya el hecho de ir allá, ya había pecado, ¿sí? Ya tenía que ir ante el trono de la gracia, de misericordia y pedir perdón por su pecado. Pero me causó impresión, como este hombre decía, que esta mujer le decía, pues si ya lo pensó es porque ya lo hizo, ya, llevemos a cabo esto. Yo le decía, hermano, pues ahí hubieses añadido más pecado a tu propio pecado, ¿sí? Pero eso te recuerda algo. No tienes que ir a meterte donde no te han llamado y donde tú sabes que no puedes meterte. Eso ya implica, cuando tú decidiste ir allá, ya acariciaste el pecado y ya entonces pecaste. Y estando allá, ya entonces estabas añadiendo más pecado todavía. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Como lo decía ahorita, ¿cómo está nuestra devoción delante del Señor? Porque si tú no tienes vida espiritual, si tu vida de oración no está firme, hermano, ¿cómo quieres vencer el pecado? Si no hay comunión con Dios, si no hay una vida devocional ahí constante de entrega al Señor, de oración, de comunión con su palabra, hermano, no pretenda vencer las tentaciones. No crea que lo va a poder hacer. Necesita usted, hermano, tener una vida espiritual firme, constante, estable, perseverante. Como dice Pablo, hermano, necesita tener una vida devocional, una vida cristiana disciplinada. Así como ya al principio, cuando niños nos tienen que estar mandando a cepillar, cuando niños nos tienen que estar mandando a bañar, ya como adulto, a menos que haya problemas de higiene en su vida, pero como adulto ya es algo que usted tiene que hacer.
bañarse, cepillarse. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Entonces, hermano, en nuestra vida espiritual debemos crecer. ¿Hasta cuándo usted va a estar lidiando con el tema de hoy oró, mañana no oró, hoy oró la carrera, mañana no oró, mañana tampoco oró, luego volvió a orar? Hermano, gracias a Dios por estos devocionales. Gracias al Señor porque tenemos este tiempo para tener coinonía junto con otros hermanos. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que tener una devoción firme con nuestro Señor, mis hermanos. Ese es el mensaje. Antes de orar, quiero leer algunos comentarios. Ya leí unos. Nuestro hermano nos colocó otro comentario. Hermano Carlos dice, porque si pecamos, creo que colocó un texto, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Exactamente, hermanos, es de cuidarnos de no estar, cuando yo peco, como decía ahorita, con cinismo, o pensando cínicamente en la gracia y la sangre de Cristo, hermano, ahí no estás asegurando tu perdón, estás añadiendo pecado a tus pecados. Y creo que estás añadiendo pecados más terribles cuando pretendes pensar o cuando pretendes tomar la gracia del Señor como una oportunidad para pecar porque después vas a ser perdonado. Ahí, créeme, estás siendo blasfemo y Dios te guarde de eso. Y si has caído en eso, hermano, sal de ahí con urgencia, póstrate ante el Señor y pide misericordia por tales y terribles pensamientos. Vamos a orar al Señor, o si algún hermano o hermana con base a lo que hemos estudiado quiere dirigirnos en oración y por hecho encomendar este día en las manos de Dios, pues también damos oportunidad para que lo haga. Si no, pues este servidor con gusto, como siempre, va a dirigir la oración. 3, 2, 1, oremos. Ok, hermana Gladys o hermano Jesse, quien sea los dos. Amado Padre, damos gracias por este día, Señor. Gracias por las enseñanzas que recibimos a través de tu Hijo, el Pastor David. Señor, nos edifica, nos confronta, nos revela esa verdad absoluta de nuestra obediencia y nuestra terquedad, Señor. Padre, guíanos con el poder de tu Espíritu, con ese Espíritu perdonador, Padre, que tanto necesitamos como pueblo tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros a nosotros mismos y a ti, Padre, que podamos presentar nuestras vidas diariamente ante tu trono de la gracia con un corazón contrito y humillado, un corazón realmente arrepentido. Que podamos estar firmes. Gracias, Señor, por estos devocionales. Cómo nos ayudan, Señor, para orar juntos en unidad, Señor, como tus hijos que somos. Bendícenos, Padre, en esta mañana. Padre, te amamos con todo nuestro corazón. Perdona nuestra iniquidad. Perdona, Señor, nuestra terquedad, nuestra rebeldía, nuestra ira. Padre, tantas cosas que hay en nuestros corazones. Sin embargo, Padre, tu gracia, tu amado Hijo Jesucristo nos sostiene. ¿Qué más podríamos pedir, Señor? No hay mayor riqueza que esta. Bendícenos en este día, Señor. Guíanos, guarda en tus manos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana, por dirigirnos a la oración. No sé si hay algún comentario, algún aporte, alguna inquietud para que pueda expresarle y con gusto podamos hablar de ello. Sí, pastor, muy confrontada esta mañana. Creo que mi mayor lucha es mi enfermedad, y usted lo sabe. Pero Dios habla a través de sus hijos y sé que Él siempre está conmigo en medio de mis dificultades y mis enfermedades. Bendito sea nuestro Dios, pastor. Amén, amén. Gracias. Bueno, hermanos, que dice la hermana María Alejandra, ok.
de gran bendición. Amén. Que sea así siempre. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude a siempre que esas verdades nos conecten más con Él, ¿no? Que esas confrontaciones y consuelos tengan como objetivo estar aferrados cada vez más y más de nuestro Señor, porque eso es lo que nos muestra, ¿no? Un gran abrazo a todos mis hermanos, tengan un excelente día en el Señor. Recuerde que los días son malos, pero con nosotros está nuestro Redentor. Así que un gran abrazo y recuerde esa armadura de Dios sobre nuestra vida, que es el carácter de Cristo que se debe cada vez plasmar en nosotros y bajo el cual o por el cual estamos protegidos. Hermanos, bendiciones en este día. Los amo mucho en el Señor y nos veremos, Dios mediante, mañana. Gracias y paz.